Bueno, supongo que sí. Un gusto seguir con esta jornada tan enriquecedora en todo sentido. Yo soy Laura López. Tengo el placer de coordinar esta mesa, Medicina Narrativa en los primeros años de formación universitaria. Quería contarles que yo soy egresada de la primera cohorte de la diplomatura en la coordinación de talleres de medicina narrativa. Así que un placer coordinar esta mesa. ¿Se me está escuchando bien? Perfecto. Bien. Bárbaro, Muy buenísimo. bien, Bueno, Laura. en esta mesa vamos a escuchar distintas experiencias de la inclusión de la medicina narrativa en las carreras de grado de ciencias de la salud. Nuestros disertantes van a compartir sus experiencias y vienen desde distintos territorios, en este caso territorios de aquí, de este país, de Argentina, desde la provincia de Entre Ríos, Córdoba, las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata y Buenos Aires. Así que bueno, buscamos una mirada federal en compartir estas experiencias y bueno, les hemos solicitado a los disertantes que tengan una breve presentación de cómo ellos han incluido estas temáticas en sus universidades. Y después de esta presentación que van a hacer, vamos a generar un espacio de diálogo y si tenemos después tiempo, ojalá que sí, preguntas, ¿sí? Para abrir la palabra a los oyentes. Así es que bueno, sin más, vamos a comenzar. Tengo el placer de presentarles a Alejandro Craño. Así que mientras Alejandro está buscando su presentación para compartirla, yo les cuento de él. Alejandro es doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es Máster in Health Professional Education por la Maastricht University, profesor coordinador del área de clínica y de educación de la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Sur, investigador y exdirector del Centro de Estudios de Educación de Profesionales de la Salud. Es también docente de la maestría y del doctorado en Educación de Profesionales de la Salud de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Un placer tenerte en la mesa, Alejandro, y te escuchamos. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos. Un saludo a mis amigos que los veo ahí en la mesa, quienes conozco casi todos. Eh, Les voy a comentar, voy a comenzar con una historia. Dice así: era el sábado más lindo que la primavera podía regalar antes de partir para dar paso al verano. El clima invitaba a pasear. Las ruedas de mi bicicleta estaban esperándome y no iba a dejarlas quietas en este día tan especial. Desoyendo las voces de mis hijas, demasiado adultas, a quienes la bicicleta les asusta un poco, las asusta si se enteran, salí. Salí a rodar suave como sale un gorrión de la mano de un niño, deseoso de la libertad, con la cara acariciada por la brisa de aquel noviembre. Los adoquines de la calle brillaban y me indicaban el camino, me acompañaba algún perro callejero que parecía me estaba esperando. No podía ser mejor aquel día, pocos autos, poco ruido, solo el sol en la cara. Sentía 10 años menos en el cuerpo y en el alma, ni pensar. Solo música en mi imaginación, mente en blanco, pedaleaba, cada vez menos lento, cada vez más vital. El jacarandá de la esquina en flor, Juan el del kiosco saludándome, el fiel cordón de la vereda y de pronto una bocina. Me ensordeció. Un grito de aviso no llegó a tiempo y después la oscuridad. Aparece de a poquito el sol que ahora brilla menos, los adoquines se sienten fríos. Frío, mucho frío. No me acuerdo qué pasó, no sé qué pasó. Escucho voces a mi alrededor y una más cerca me dice algo del hospital. Yo solo pienso dónde está mi bicicleta y en mi pierna que se siente fría, más fría que todo el frío junto. Epílogo. Ernesto tiene 75 años, es viudo. La ambulancia lo está trasladando al hospital de su ciudad y avisaron a sus dos hijas que se están dirigiendo para allá. Así, nosotros comenzamos el taller de medicina narrativa que hacemos con los estudiantes de primer año, en el primer mes, donde les proponemos la lectura en 5 minutos de este texto. Después un trabajo de narración individual, que ya les voy a dar la consigna que le damos, un trabajo grupal, donde se van a poner en el lugar del paciente, la familia, enfermero, enfermera, la médica, el médico de guardia, una puesta en común, 30 minutos, conclusiones, evaluación de la actividad.
Eh, Esta actividad la hacemos con Marta del Valle de hace más de 15 años, después que, y ahí la veo a Silvia, después de que Marta participó Silvia Carrió, en un taller de medicina narrativa ahí en la Universidad de Italia, hoy Universidad Italiana, anteriormente Instituto. La carrera de medicina, ¿en qué contexto se da? La carrera de medicina en la Universidad Nacional del Sur tiene integración vertical, básico-clínica y horizontal, a través de las disciplinas que están integradas en todo, en el año, en unidades que involucran el análisis de las situaciones de salud desde la perspectiva de salud individual y colectiva, la ciencia del comportamiento, el área biológica, área clínica, y el análisis epidemiológico de determinantes de salud. Y cada unidad tiene actividades de 2 veces por semana, de 2 horas y media a 3, de relación médico-paciente, dirigido a un curso, a actividades eminentemente prácticas, de entrevista entre pares, de examen físico entre pares, de razonamiento clínico, y esto dura los 3 años del ciclo inicial. Y además tienen contacto con el sistema de salud. Con lo cual tratamos de que haya una percepción de la empatía, o sea, un desarrollo de la empatía a través de las vivencias que pueden tener los estudiantes. Entonces, este taller se da en el primer año, en actividades de la relación médico-paciente, con la idea de, a través de la narración, recuperar las subjetividades en el encuentro, ¿no? De quien tiene su padecer y de quien lo escucha. Entendiendo que las narraciones pueden ser un puente entre los médicos y médicas y los pacientes, que puede ayudar a cortar esa diferencia, esa distancia entre quien padece y quien tiene el saber. No, esperen que acá. Las consignas que le damos a los estudiantes es que después se posicionen, perdón, como el médico, perdón, primero como Ernesto, que se despierta en esa camilla de guardia y dice, bueno, un grupo va a tener que escribir sobre lo que piensa y lo que siente Ernesto internado ahí. Otro grupo va a escribir sobre las hijas, lo que piensan las hijas. Otro grupo sobre los enfermeros y las enfermeras que lo reciben, y otro grupo sobre el médico o médica que lo recibe. Y es muy interesante ver cómo cada uno de los grupos se posiciona en la narración de cada uno de estos lugares, ¿no? Vamos a seguir con la anterior. Esperen que esto no se mueve ahora. Ahí va. Y lo que les traía acá es que cuando trabajamos con gente de literatura me dijeron, mira Alejandro, tenés que ir a este texto. Y la verdad es que cuando uno va a Lector in Fabula y aparece el concepto de activación del texto, nos pareció que era muy interesante para tomarlo como aspecto para reflexionar con los estudiantes. Si recuerdan el texto, si lo conocen, y si no, acá lo que habla, Humberto Eco habla de la activación del texto. Es decir, un texto tiene un conjunto de posibilidades interpretativas que no se completa el sentido hasta que un lector interviene. El lector, con su bagaje cultural, emocional, experiencial, actualiza ese texto y construye un significado propio. Entonces, lo que hacemos con los estudiantes es decirlo, ¿y la historia de quien padece no pasa algo similar? Cuando alguien nos relata a nosotros su padecimiento, ¿no sucede en nosotros que nosotros de alguna manera, parafraseando Humberto Eco, activamos esa y le damos nuestra propia interpretación a lo que la persona que padece nos cuenta? Entendiendo esto, vamos a entender las subjetividades. Y entonces por eso es que traemos esta idea de lo que propone Humberto Eco en Lector in Fabula. Sé que son 7 minutos nomás. Esto continúa. Nosotros hemos hecho talleres de literatura para estudiantes de medicina, que esto tuvo un producto final que fue La muerte de Iván Illich, que fue una publicación que hicimos con estudiantes de medicina que analizamos este trabajo. Como consecuencia de lo que Tolstoy hacía con La muerte de Iván Illich, después surgió la investigación sobre el proceso del morir y la percepción de los estudiantes de medicina sobre su formación para el proceso del morir. Y después tenemos lo que es el portfolio en el ciclo clínico, que es entendido como una experiencia narrativa, subjetiva, con incidentes críticos que estimulan el aprendizaje y que viene de la mano de una reflexión, una reflexividad a partir de ese incidente crítico. ¿Por qué aprendí? ¿Por qué no aprendí? ¿Y qué impactó esto en mí para que yo pudiera aprender? Esas experiencias narrativas del portfolio en estudiantes de cuarto año son fascinantes. A punto tal que cuando yo lo uso para formación docente y lo llevo, me dicen, bueno, pero esto está preparado, ¿no? Esto está guionado, ¿no? Esto se lo dieron, esto no lo escribió un estudiante de cuarto año. Y
a veces dicen, no, pero yo nunca hubiera podido escribir esto. Y mi reflexión final para esto es, nunca nos han dado la chance de que podamos escribir esto como estudiantes. Entonces, la diferencia es que nosotros les podemos dar la chance a los estudiantes que lo hagan y esto es, la verdad, una experiencia muy enriquecedora como nosotros. Y dejo aquí. Bueno, muchas gracias Alejandro. 7 minutos exactos para decir tanto. La verdad que ahora vamos a retomar, ahora retomamos algunos de los aspectos de tu presentación que me parecen muy interesantes. Continuamos con Elizabeth. Elizabeth Golfer es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, especialista en lectura, escritura y educación, narradora oral, diplomada en terapias narrativas y escritora en formación. Integra la comisión directiva de la SAME desde su fundación y trabaja en medicina narrativa desde el año 2010. En el área académica ha sido rectora de la Escuela de Salud Pública de INEVA y profesora invitada en temas de medicina narrativa en la carrera de especialistas de psiquiatría de APSA. Es profesora de las carreras de medicina y enfermería de la Universidad del Hospital Italiano y el Instituto Universitario CEMIC de Buenos Aires. Desde el 2022 dirige el curso Medicina Narrativa, Prácticas y Conversación Interdisciplinaria en la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina y ha participado en el diseño y coordina la diplomatura en formación de coordinadores de talleres de medicina narrativa de la SAMEN, cuya primera corte egresó la semana pasada. Gracias, Bueno, Eli. muchas gracias Laura y voy a tratar también de presentar en 7 minutos dos experiencias o dos recorridos en dos instituciones que tienen mucho de contacto con lo que dice Alejandro. Alejandro leí el texto y yo digo, yo con mi ganas de contar cuentos que me dan siempre porque soy narradora, me abstuve del cuento en la presentación porque queremos priorizar la conversación posterior. Entonces, quiero contarles cuáles son los antecedentes de la inclusión de la medicina narrativa tanto en el Instituto Universitario CEMIC como en el Instituto y ahora Universidad del Hospital Italiano en la parte de grado. Conozco a Mercedes Carrasco, profesora de Humanidades en el IUC, en un congreso de casualidad y veo que ella trabaja con la inclusión de las artes en primer año para el autoconocimiento y luego en distintas materias que se llaman cultura y sociedad, que trabajan sobre sociología, antropología y terminan con bioética en quinto año. Me acerco y digo, ¿podemos hacer una experiencia? Todavía sin saber muy bien qué era la medicina narrativa, desde la narración oral, y generamos en el 2010 una experiencia de escritura autobiográfica y proponiéndoles a los alumnos que recuerden alguna situación que les ha quedado grabada como pacientes, en el rol de pacientes. Y a partir de eso reflexionar en qué puede hacer esto en la construcción de su identidad como profesionales. Como tuve la suerte de poder intervenir después en todos los años, muy poquitito, con una clase en cada materia, en una oportunidad en cuarto año les volvimos a llevar lo que habían escrito en primero. Hicimos un trabajo de resignificación y reflexión sobre esto. Y esto también dio lugar a la inserción luego de estas pequeñas clases en la misma materia en la carrera de enfermería. Eran solo una o dos clases en cada año. En el caso de el Hospital Italiano existía ya un mini seminario de medicina narrativa en la materia Ciencias Humanas y Medicina que coordinaba la doctora, nosotros le decimos Rosina Pache, más que Rosa Ángela, y yo me incorporé al equipo en el que también estaba Ignacio Usati Varas, Carmen de Cunto, Nicolás Cacciarelli, en el año 2013 y seguimos con este seminario hasta el cambio de plan de estudios y había una materia que se llamaba el humor en la atención sanitaria y en el 2015 junto con Mariana Ramos y Ignacio Sandivaras yo me incorporé a darle la pata narrativa. En este caso fue parte integral de la materia y no solo el seminario. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Universitario CEMIC con materias electivas en cuarto año de medicina y en tercero de enfermería y nutrición. Tengo que confesar que la materia medicina narrativa en general no es elegida, muchas veces no se da. Sí tenemos la experiencia con el taller de expresión oral y escrita en primer año de enfermería, en cuarto año una clase en educación en enfermería y algo muy inspirado en todo lo que planteaba Pamela, estamos desarrollando desde el año pasado
un trabajo con los estudiantes de sexto año en su ciclo de rotación, de un ciclo de talleres de medicina narrativa que en otro momento les contaría más en extenso. En el en el Hospital Italiano tenemos la materia electiva en tercer año de medicina, la materia las narrativas y los cuidados de enfermería en tercer año de enfermería, y estamos empezando desde ya hace 2 años, esto es muy nuevo, con una clase que se llama Narrativa y Profesión, incluida en Ciencias Humanas en primer y tercer año, no cuarto, de la licenciatura en Bioimágenes, que es todo un desafío este trabajo en bioimágenes. ¿Qué hacemos en estos espacios? Escribimos, leemos y analizamos narrativas autobiográficas en el rol de pacientes, escribimos, leemos y analizamos cuentos y poemas, prestando especial atención al lenguaje metafórico y a la perspectiva de las voces que narran, en un ejercicio muy similar al que contó Alejandro recién. Hacemos lectura de novelas cuando tenemos un cuatrimestre entero y los estudiantes eligen entre una cantidad de novelas que nosotros les ofrecemos cuál quieran leer, y ahí algo para pensar es cuál es el canon de la medicina narrativa, qué tipo de novelas. Todo tiene que tener que ver con la salud, con los pacientes, con los médicos, con los enfermeros. Hacemos encuentros donde escribimos a partir de los primeros encuentros con la práctica que tienen los estudiantes y cómo les impactan esos encuentros, y hacemos a veces una escritura prospectiva de cómo me imagino en el rol profesional dentro de 10 años, por ejemplo, y le escribo una carta al médico o a la enfermera que seré dentro de 10 años. Y también trabajamos con estrategias de inmersión en la lectura como experiencia. Propiciamos espacios donde se pueda leer en clase novelas. ¿Qué nos proponemos con las actividades antes mencionadas? Desarrollar las capacidades como la escucha atenta, empática, después charlaremos sobre esto, la escritura expresiva y reflexiva, la lectura atenta, la observación y autoobservación en situaciones de comunicación, la capacidad para conversar, la conciencia sobre el uso del lenguaje y sus efectos en las prácticas en salud. ¿Cómo llegan los estudiantes sin saber de qué se trata? Por motivaciones absolutamente extrínsecas, cumplir con la electiva, suponer que es más fácil que otras materias, por curiosidad. ¿Cómo salen? Valorando el espacio como diferente, en el que pueden expresarse, sentirse relajados y pensar sobre sí mismos. Esto es lo que nos dicen, no hay ningún otro lugar donde hablemos de qué nos pasa a nosotros. Y en general, muchas veces sugieren, estos espacios selectivos debieran ser obligatorios. ¿Cuáles son los desafíos? Al interior de los espacios curriculares, crear un espacio seguro, confiable, confidencial, para que los estudiantes se puedan expresar. Resolver el tema de la calificación, que en el sistema, si no hay calificación no existe el espacio, pero es muy difícil calificar este tipo de formaciones. Convertir la obligatoriedad en deseo. ¿Cómo hacemos para que esto que no debiera ser obligatorio o que empieza siendo obligatorio tenga el deseo de estar? En relación a los planes de estudio de las carreras, no tenemos la suerte de Alejandro, que pudo integrar transversalmente las narrativas, y entonces pensar estrategias que tengan en cuenta el uso de las IA, que ya está apareciendo mucho en las clases, ¿no? Y de pronto reemplaza muchas veces, salvo que nos pongamos inteligentes con las consignas, las respuestas a los trabajos que les proponemos. En relación con los planes de estudio, cómo salir de un espacio marginal, cómo dar cuenta del impacto de la propuesta, cómo integrar en la formación narrativa la información narrativa con la formación clínica o la formación técnica. Y me voy a extender unos segundos nada más para decirles que si quieren leer más sobre las experiencias comentadas, aquí hay 2 artículos en los que pueden leer, y uno de ellos está, como mostró Ignacio, en nuestro libro, que esta es la portada de otra versión de nuestro libro, que la van a poder encontrar mañana en las jornadas, en el capítulo 12, en la parte que tiene que ver con la medicina narrativa en la educación superior. Les agradezco mucho y doy paso a quien sigue para que después nos quede tiempo para conversar. Muchas gracias, Eli. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Lo invitamos a Joaquín Aberbach. Lo voy a presentar. Él es médico, es especialista en clínica médica y docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es también miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa y coordinador de la Comisión de Educación Superior de dicha sociedad. Un placer tenerte en la mesa, Joaquín. Te escuchamos. Hola,
En principio, muchas gracias por la invitación, que asumí con un poco de síndrome del impostor por la trayectoria de quienes me acompañan, pero pensé que lo incipiente de mis esfuerzos truncos y fracasos podía ser de utilidad. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Ahí estamos, ¿se está viendo? ¿Se Ahora ve? sí, ahora sí. Bien, bueno, veamos. Oh, no. Bien, voy a contar un poquito cómo se fue incorporando algunas formas de estas estrategias de la medicina narrativa en la reciente Facultad de Medicina en la Universidad de Mar del Plata. La primera decisión en el ciclo básico tuvo que ver con empezar a usar disparadores mucho más narrativos en los espacios de integración. Nuestro currículo es un currículo basado en asignaturas con algunos espacios de integración que son estos, por ejemplo, el ABP y el aprendizaje basado en la resolución de problemas en el ciclo clínico. Y empezamos a usar unos textos un poco más narrativos que incluían la mirada singular o algo de contexto donde se integraban los contenidos disciplinares duros, digamos, con estos otros más relacionados con estas competencias mal llamadas blandas, aunque lo blando es lindo. Veamos. Por ejemplo, esta era una historia clínica tradicional de un paciente con un síndrome ascítico edematoso, con todo su cuadro en el ciclo básico, donde estaban viendo algo de patología, pero les dábamos esta letra de la vela puerca del viejo, ¿no? Que tiene que ver con la historia de un personaje sin techo en la ciudad de Montevideo, el viejo Galeano, del cual salió como viendo esta contraparte de lo que es el fenómeno de la vulnerabilidad y de la adicción. Teníamos otro de una joven que sufre un abuso sexual con una narrativa donde aparecía un texto donde ella empieza a ver el mundo distorsionado y cambiado. Y después de esto venía la anticoncepción hormonal de urgencia, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, un triage donde la ponen en verde y ella está a punto de retirarse porque tiene una hora en ese momento en que siente mucha vergüenza. Bien, después en el ciclo clínico nos animamos a empezar a invitarles a escribir a partir de un texto sus primeras experiencias de inserción en el ámbito clínico. El texto lo recogí de un curso hace muchos años de narraciones sobre estos primeros elementos y también replicamos con autorización el taller de Ricky, un guerrero de la vida, que yo vi por primera vez en el italiano con Silvia y Jorge. Y bueno, nada, este texto Íntimos Extraños habla del primer día en que llegó a ver un paciente y después cómo iba contando algo más y habla de cómo la entrada en el mundo de la medicina narrativa, perdón, de la medicina clínica era este espacio donde de repente dos extraños empezaban a ser íntimos. Y bueno, ahí están 2000, 2001, 2021, etcétera, ¿no? Todos los elementos que fueron aceptando, compartir, dando consentimiento los estudiantes que alguna vez esperamos también analizar con un Atlas T y ver qué hay en todo eso, pero aparece este malestar moral, la relación entre la tutoría y el estudiante, entre estudiantes, con las familias, etcétera. Muy ricos e inesperados, como dijo Alejandro, esto está preparado, alguien que sale de su identidad de género no aceptada cuando están maltratando a un paciente trans y episodios de este tipo. Bueno, esto es el artículo de Silvia, que muchos de ustedes ya conocen. Y en el sexto año, de repente tuvimos la idea de invitar a los estudiantes a escribir su propio compromiso profesional con el apoyo de Rancich, que es una experta en este tema. Bueno, invitamos a los estudiantes a que vinieran.
y llegó una declaración ética con elementos muy interesantes, muy lindos, sobre llevar una buena vida, autocuidarse, tener una perspectiva de género y de ampliación de derechos que sorprendentemente nos hizo ver incluso cómo el perfil del egresado había podido traducirse de repente en este tipo de contenido. Lo publicamos en EKM y en la revista de Educación Médica. ¿Y qué logros fuimos alcanzando? Bueno, digamos que tuvimos una una buena participación en general y la verdad que como lo nuestro es la masividad, han pasado montones de estudiantes por la experiencia. Para sexto año era difícil por la práctica final obligatoria, pero los que lo hicieron tuvieron un profundo entusiasmo y la ceremonia fue muy importante. La cohorte era de 84, se inscribieron 32, participaron 28, una pequeña muestra. ¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la experiencia? Yo no sé si se ven lo que yo, bueno, veamos. Em, bueno, esto no le molesta a nadie, no lo conocen muchos y Cri Cri pasa más o menos desapercibido, salvo las tutorías que de alguna manera están al tanto y lo toman más o menos bien. En esta masividad, la heterogeneidad de lo que pasa en cada aula es un desafío. El curso extracurricular lo queríamos repetir año a año, necesitaba una mayor inserción profesional y realmente, digamos que no existe por ahora como contenido la actividad de medicina narrativa en nuestro plan de estudio. Bueno, de alguna manera este vínculo entre el paciente y el médico, o consultante, o asiente, como lo llamaron los chicos que hicieron el compromiso, y el agente del equipo de salud, está en el centro del arte de curar, digamos, o de cuidar la salud, salud en sus múltiples posibles definiciones. Y la comunicación durante el interrogatorio o la anamnesis o la entrevista está en el centro de ese rizoma de palabras posibles donde habitan esta lista de la medicalización de la vida, la deshumanización de la práctica, el desprestigio del rol, los juicios de mala praxis y la medicina defensiva, el burnout, nuestros suicidios, el impacto que tiene y tendrá la inteligencia artificial y también todo lo que nos hace persistir en el intento, ¿sí? Algo de todo esto nos ocupa con herramientas que se han mencionado, como la práctica reflexiva, la escucha atenta, el autocuidado, a través del contacto con el arte en última instancia, que da cuenta de algo de todo esto que es nuestra historia, sea explorándolas o produciéndolas a partir de experiencias en la práctica, en esto que se puede llamar medicina narrativa, que también puede ser herramientas para la humanización de la práctica o materiales para la entrevista y el autocuidado, o el cotillón de la empatía, como sugirió una inteligencia artificial cuando le estábamos pidiendo hacer un video sobre quién sería la tutoría ideal, o la asistencia basada en relaciones, cosa que acabo de actualizar PowerPoint a partir de la intervención de Pamela. Bien, perdón, me equivoco. Creo que estoy apenas un poquito pasado. Gracias, gracias Joaquín. Bueno, continuamos escuchando en esta ocasión a Natalia. La presento, Natalia. ¿Estás? Sí, ahí te vemos. Natalia es profesora de castellano, literatura y latín, con 25 años de antigüedad en la docencia. Tiene experiencia en distintas instituciones educativas de nivel secundario y universitario. Actualmente trabaja en una escuela de nivel secundario y superior de orientación técnica. Es secretaria de una escuela secundaria orientada y recientemente se ha incorporado a la Universidad Adventista del Plata como docente perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde dicta la cátedra Narrativa en Salud desde el año 2024. Hola, bueno, muy buenas tardes. Bueno, si Joaquín se sentía un impostor, yo aún más, porque como dijo la presentadora, yo en realidad mi experiencia en el área de la medicina es escasa, recién es el segundo año, ahora el 2025, en el que estoy trabajando en el área de la medicina.
dando esta materia que se llama Narrativa en Salud y que también es el segundo año que se dicta en la Universidad Adventista del Plata, en Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, son pocos los estudiantes que han pasado por esta cátedra, alrededor de 120 estudiantes entre el año 2024 y el 2025. Es una materia cuatrimestral. Forma parte del nuevo plan de estudios de la carrera y se inscribe como opcional dentro del eje de formación humanística en salud. Es decir, en la carrera se presentan materias opcionales en primer año. Una es medicina y expresión musical y otra es medicina y artes escénicas, y dos opcionales en segundo, que son medicina y artes visuales, y la que yo dicto, que es narrativa en salud. Como es un plan nuevo, todas las experiencias que estamos también desarrollando son nuevas y vamos aprendiendo día a día en la práctica sobre cómo trabajar con los chicos. Consideramos que tiene un valor formativo singular la medicina narrativa, ya que ofrece un espacio donde lo humano, lo simbólico y lo narrativo encuentran lugar, incluso cuando el resto de la currícula tiende comprensiblemente a priorizar el lenguaje técnico-científico. En este espacio le damos lugar a los sentimientos, a las subjetividades, al ver al otro desde un lugar diferente, abrir no solo la mente, sino el corazón. Y bueno, como mencioné anteriormente, la experiencia se comienza a desarrollar hace algunos años como parte de una renovación curricular más amplia que incluyó la incorporación de contenidos transversales en torno a la relación médico-paciente, la empatía y la comunicación. Y se sostiene gracias al compromiso institucional con una formación médica integral que no se reduzca a la dimensión biológica de la enfermedad. Entre las principales dificultades que se han encontrado, puedo destacar tres. Por un lado, es la resistencia inicial de algunos estudiantes que no logran identificar el sentido o la utilidad de una materia que no parece técnica o directamente vinculada con la clínica. Entonces, por ahí algunos chicos, bueno, también se mencionó anteriormente, por ahí resisten el quitarle tiempo de lectura y de estudio a lo específica, a lo que consideran específicamente propio de su carrera, para leer novelas o leer cuentos. Por ahí hay una resistencia inicial, después se aflojan un poquito con el desarrollo del cuatrimestre. Por otro lado, el desafío de construir un lenguaje común entre docentes provenientes del ámbito de las humanidades y estudiantes inmersos en una lógica biomédica, muchas veces alejados de las prácticas de lectura, escritura o reflexión subjetiva. La mayoría de los estudiantes que he tenido no son estudiantes lectores de novelas de ficción. Son muy pocos los que realmente lo hacen y por eso por ahí les ha tornado a algunos una carga. A esto se le agrega la disyuntiva que muchos alumnos plantean sobre cómo ser compasivos con el paciente sin que esto los sobrecargue, sin permitir que los afecte emocionalmente, produciendo en ellos un desgaste mental del que les cueste salir. Por ahí han surgido debates en torno a esta temática, a cómo ellos pueden resolver. Y bueno, la idea también de la materia y del espacio narrativa en salud es darle herramientas para que esto puedan sobrellevar. Cabe aclarar que han sido diferentes las experiencias obtenidas en los 2 años del dictado de la materia. Esto seguramente se debe no solo a la diversidad de los grupos. Como docentes sabemos que no todos los jóvenes reciben de la misma forma lo que les damos y preparamos para ellos, sino también y quizás principalmente a la revisión de los contenidos y formas de abordarlo, que es propio también de la práctica docente, de realizar a la hora de comenzar un nuevo año lectivo. En este segundo año se ha percibido mucha más apertura por parte de los estudiantes, no solo en el desarrollo de cada clase, en su participación, en sus ganas de conversar, dialogar y reflexionar a partir de las temáticas abordadas, sino además en las devoluciones que hicieron al finalizar el cuatrimestre. La gran mayoría demostró muchísimo interés en la práctica de la lectura y la escritura narrativa como formas de humanizar la tarea médica, de encontrar la vía de mejorar día a día en su práctica para lograr que la relación médico-paciente sea empática, comprometida, donde la compasión sea su eje. Muchos incluso al finalizar en esa como autoevaluación una evaluación que yo les pedí de la materia,
dijeron que les gustaría leer más libros a partir de este abordaje que se dio de la narrativa. Se han utilizado textos breves y accesibles, el cruce de materiales audiovisuales también, a partir de ejercicios de escritura guiada. Bueno, ya yo comparto algunas actividades que hicimos con los chicos. Una fue leerles el texto, leer entre todos un texto de Galeano que se llama Una clase de medicina, y después ellos tenían que, a partir de ponerse en el lugar de Maximiliana, escribir algún texto poético, podía ser narrativo o podía ser también combinar la narración con la descripción y de esa manera expresar sensaciones, sentimientos a partir también de las reflexiones que realizamos en clases. Se han realizado ejercicios de escritura guiada, se han creado espacios de intercambio donde los estudiantes han compartido sus propias vivencias, emociones e interrogantes en torno al ser médico. Estos espacios se han dado tanto en la clase de forma presencial como en el foro del campus virtual o utilizando plataformas como Padlet. En el Padlet ellos fueron escribiendo las distintas creaciones, también después las compartimos y compartimos las reflexiones que realizamos en clases. Algunas de las actividades en las que los estudiantes más se han destacado y que ellos han reconocido que les ha entusiasmado hacer, es la de hacer juegos de roles, donde debían ponerse en el lugar de pacientes y médicos e ir alternando a fin de comprender una misma situación desde ambas perspectivas. Me falta un montón. Para luego reflexionar entre todos y encontrar formas de resolver situaciones. Y el trabajo final fue un té literario que realizamos, donde también compartimos, bueno, infusiones, y los chicos habían leído una novela y a partir de esa novela tenían que compartir primero las expectativas que tenían y después debían hacer distintos folletos donde resaltaran las reflexiones que habían realizado, fragmentos, frases que le habían interesado. Bueno, quiero destacar que la universidad para la que estoy trabajando y dando esta materia es una institución confesional y su cosmovisión se basa en reconocer a Dios como el creador, redentor y restaurador de la vida de las personas. Así que bueno, se obtiene de la Biblia los principios y fines y se lo toma a Jesús como un ejemplo de amor y de compasión, justamente fundamental para reflexionar sobre la relación médico-paciente. Y me voy a saltear. Entre los logros destacados voy a mencionar 3: la progresiva sensibilización de los estudiantes frente a los aspectos humanos del cuidado. Muchos expresaron que Narrativa en Salud fue la primera vez que pudieron pensar en el sufrimiento, en la escucha o incluso en su propia biografía como parte de su formación médica. Resaltaron que de las opcionales era la que más ellos se pudieron sentir conectados con estos aspectos. Segundo, el fortalecimiento de habilidades comunicacionales y reflexivas, que luego los estudiantes reconocen como valiosas en la práctica clínica, comprender el punto de vista del otro, articular una palabra cuidadosa, detectar el impacto emocional en una noticia difícil. Y en tercer lugar, la consolidación de un espacio que habilita preguntas que a veces no tienen respuesta técnica: cómo cuidar sin lastimar, cómo sostener el dolor del otro sin anestesiarse, cómo ser médicos sin dejar de ser personas. Y bueno, para terminar, quisiera compartir una imagen que de nuestra tradición condensa el espíritu de lo que intentamos sembrar en esta etapa de la formación médica, que se encuentra en Proverbios 16:24 y dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo, perdón. Es una carrera orientada a formar profesionales del cuidado. Creemos que educar en el valor de la palabra no es un adorno, sino una responsabilidad. La medicina narrativa en los primeros años nos permite acompañar a los estudiantes en el descubrimiento de ese lenguaje que cura, que humaniza y que los vincula de forma profunda con su vocación. Y me salteo. Bueno, gracias, Natalia. Seguramente ahora en el diálogo vas a poder ampliar si querés alguna de las actividades que realizan en la universidad. Muchas gracias. Bueno, y damos entonces lugar a la última presentación, que es la del doctor Carlos Pressman. Bueno, por todos conocidos, pero lo presento: el doctor Pressman es profesor titular de Semiología de la Universidad Nacional de Córdoba, autor de los libros Ni vivo ni muerto,
Letra de médico, Vivir 100 años y Cuadernos de anatomía de Carlos Alonso. Te escuchamos, Carlos. Bueno, eh, nosotros en la cátedra, está en tercer año, en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, nos preguntamos por qué una semiología narrativa en la facultad y toda esta comunicación que vamos a tener en estos minutos estuvo configurada por la irrupción de la inteligencia artificial, porque nosotros enseñamos a hacer historias clínicas y la confección de la historia clínica está atravesada por esta nueva tecnología. Entonces, ¿cómo va a ser la relación médico-paciente en tiempos de inteligencia artificial? Nosotros hablamos de una anatomía del lenguaje. Los cuerpos no son cosas, sino procesos que cuentan historias. La clínica no puede cometer el error de ignorarlo. ¿Quién es para nosotros el paciente? Es un animal que cuenta historias. Tiene una biología, una biografía y un contexto sociocultural y medioambiental. Todos los procesos de salud o enfermedad en el paciente suceden siempre en un contexto histórico, sociocultural y medioambiental. Y también pensamos una anatomía del acto médico en donde interviene sin duda el método científico y el razonamiento clínico, lo que se conoce como medicina basada en la evidencia, el arte de curar y el curar del arte también, ¿no? Porque a partir de las experiencias que comentaron, uno se sensibiliza para comprender mejor lo que le pasa al paciente. Y en este arte está el arte de prevenir, el arte de cuidar, el arte de curar y el arte de paliar, lo que llamamos medicina basada en la narración, la medicina narrativa. Y también, como también escuchábamos antes, cuando las cosas andan bien, es gracias a Dios, y si anda mal es culpa del médico. Tenemos que saber que la fe, la religiosidad, la espiritualidad está en el acto médico, en donde intervienen dioses, la magia, mitos, brujerías, curanderos, lo que podríamos llamar medicina basada en creencias. Entonces pareciera que no alcanza solo con saber, sino también hay que creer. Saber y o creer y tratar de conjugar una praxis médica que incluya la ciencia, el arte y la fe, lo que se ha convenido en denominar medicina basada en la complejidad. Entonces, ¿quién es el médico en esta relación médico-paciente? Es un animal que escucha historias, en donde integra la medicina basada en la evidencia, la ciencia, la narración, el arte, las creencias, la fe. El médico ejerce su profesión siempre en un contexto histórico, sociocultural y medioambiental. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿A una inteligencia humana asistida por la IA o una inteligencia artificial humanizada? Este gráfico que utilizamos en la cátedra tiene como centro al paciente, que está influenciado por la cultura, la sociedad, el medio ambiente, su educación. Su biografía se traduce al médico a través de síntomas, del lenguaje. La biología por signos, los cuales los métodos complementarios y el médico pueden recabar de manera muy precisa. Pero la anatomía del lenguaje es el territorio de disputa hegemónica entre la inteligencia artificial y la medicina narrativa. Por eso adquiere tanta importancia hoy. ¿Cómo incluimos la medicina narrativa en la currícula? Estamos en tercer año, en la cátedra de semiología. El libro de semiología que se usa en Iberoamérica es el de Argenti Álvarez. Ahí publicamos un artículo que se llama Semiología Narrativa, que en nuestro manual, por cada aparato o sistema que analizamos, tenemos un relato, un cuento, una historia que va al final del capítulo bajo este título, Semiología Narrativa. Y también lo describimos en el libro que hemos escrito sobre qué es la medicina narrativa y cómo se practica. La semana pasada yo di clase, estamos con aparato respiratorio y nos preguntábamos por qué hay enfermedades en invierno. Y leíamos
como lo vamos a hacer ahora, este relato. Invierno. ¿Cómo olvidar aquel anochecer de invierno de 1985? Aquellos julios de antes del calentamiento global con temperaturas bajo cero que nos congelaban los pies y las orejas. Yo estaba recién recibido y mi paciente llegó a la guardia de clínicas en bicicleta. Trabajaba de albañil y venía desde Argüello a una obra en Alberdi. Llevaba varios días con tos, fiebre y le faltaba el aire. Se sacó el bolso que llevaba en bandolera, tiró el cigarrillo en la vereda y guardó la bicicleta en el pabellón de residentes. Dijo que se había asustado porque había escupido sangre. No llegaba a los 30, pero parecía de más edad, con la cara curtida por el sol y el frío y las manos percudidas por la cal. Hicimos los análisis, la radiografía y el diagnóstico fue inmediato, neumonía bilateral. Tuve que explicarle detenidamente el riesgo de la enfermedad porque no quería internarse, era la guardia el jueves, para no perder la paga del viernes. Estuvo hasta la madrugada en la sala común con suero y antibióticos, pero eso de las 3 de la mañana la falta de aire le resultó insostenible y fue necesario llevarlo a terapia intensiva y colocarle el respirador. Como todo médico novato, mis dudas eran si la neumonía era viral o bacteriana, si la penicilina sola sería efectiva y si era posible que tuviera tuberculosis. Esa noche, como en las guardias de invierno, estuve despierto hasta la madrugada por la cantidad de pacientes con resfríos, gripe, bronquitis y neumonía. Pensaba que en los países nórdicos, donde el frío es más riguroso, no tienen esta epidemia de enfermedades respiratorias. A la mañana siguiente fui a la terapia intensiva para ver cómo estaba. Había muerto. Era mi primer paciente fallecido. No lo podía creer. Tenía la certeza de que habíamos hecho todos los estudios, la internación, los antibióticos. Salí al pasillo con un nudo en la garganta que me hacía olvidar el frío, el sueño y las ganas de desayunar. Allí me paró la esposa. Llevaba una nena de la mano, otra que se abrazaba a su pierna y un bebé en brazos. Me dijeron que mi marido está en terapia intensiva. Me dijeron que mi marido está en terapia intensiva. Vino ayer a la tardecita, andaba en bicicleta, de pie, en el pasillo, como si relatara un episodio ajeno. Le expliqué todo hasta el desenlace. Creo que la mujer no registraba. Tenía la cara agroviada de dificultades, abatida. Solo atinó de decir, bueno, gracias. Se dio vuelta y la vi alejarse por el pasillo. La recuerdo como si fuera hoy. Cuando ya se había distanciado unos metros, me acordé de la bicicleta, la llamé. Giró sobre sus pasos, pero no pude decirle nada. Ella repitió, gracias. Sus ojos húmedos siguen sin tener consuelo, explicación ni respuesta. Han pasado 40 años y no puedo olvidarla, sobre todo cuando hace frío. Todos los seres humanos nos vamos a morir, esa es la verdad, pero quedan preguntas que la IA no da respuesta. ¿Por qué nos enfermamos? Si total nos vamos a morir. ¿De qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos? ¿Qué sentido tiene enfermarnos? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos, bueno, por ajustarse el tiempo. Sé que 7 minutos siempre quedan, bueno, escasos para poder compartirlo bueno, estas experiencias que realmente son muy valiosas y un poco, bueno, surgen como muchas inquietudes y quizás pensando en que todas las jornadas no son para cada uno un estímulo en el espacio en donde queremos desarrollar la medicina narrativa un poco preguntarles, y tomando un pensamiento que hoy compartió la doctora Charon, que ella decía que quizás cuando pensamos en incluir la medicina narrativa en la formación de grado, antes de pensar en incluir en el curso, si es transversal o si es en el primer ciclo de la carrera, pensar en un curso para los líderes, es decir, para los decanos o para los decisores. Y un poco preguntarles a ustedes en sus experiencias del backstage, porque salvo Natalia que comentó claramente que formó parte de una materia optativa de un nuevo plan de estudios, el resto de ustedes han incluido estos dispositivos de medicina narrativa en la currícula. ¿Cuáles fueron poco estos pasos y cuáles serían, no sé si la palabra es consejería, pero para quienes estén interesados en poder desarrollar en espacios universitarios estos contenidos, ¿cómo serían, bueno,
los caminitos a recorrer, los caminos a recorrer, en base a la propia experiencia y en base también a los desafíos, ¿no? No sé quién, ¿Puedo empezar? por supuesto. A mí me parece que no hay un solo camino, que depende del contexto institucional donde uno esté, ¿no? Yo tengo la experiencia de no venir de la medicina, de no ser médica y de ser absolutamente marginal y paracaidista. Y sin embargo, el camino se fue haciendo. Y acá voy a traer a alguien que no tiene nada que ver ni con el arte ni con la medicina, sino Peter Senge, que tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Y Peter Senge, que desde los años 90 trabaja sobre esto, en un texto que se llama La danza del cambio, dice que en general cuando queremos instalar un cambio radical en una organización y no solo un parche, estamos muy preocupados por los resistentes, ¿no? Y lo que él dice es, tenemos que buscar a los creyentes, creyentes no en el sentido al que se puede referir por ahí Natalia, ¿no? Sino creyentes en el cambio, que son aquellos que sí apuestan a eso y buscarlos de aliados. Y después eso contagia, ¿no? Que es esto que a nosotros nos pasa con los estudiantes de medicina que llegan a la materia optativa sin saber por qué llegan y cuando salen dicen, esta materia debiera ser obligatoria. Mi experiencia también en el CEMIC, por ejemplo, es que de pronto hace 2 años cambió la dirección de la carrera de medicina y me acerqué a la directora de la carrera y le conté, ¿te puedo contar qué es la medicina narrativa y qué es la SAMEN? Y me dijo, bueno, y en ese momento me dijo, estamos muy preocupados por el grupo de sexto año que estuvo mucho tiempo en pandemia y que no hay un espacio en el ciclo de rotaciones para conversar. Y así fue como el año pasado empezamos con los talleres de medicina narrativa en sexto año, de una forma horrible, con 50 alumnos, una vez por mes, pegado a un Ateneo. Y si yo desde mi perfil más pedagógico me pusiera preciosista, hubiera dicho, así no se puede. Pero como ese era el único espacio posible, dije, probemos. Y entonces al segundo taller, ¿viste que no se puede? Necesitamos dividir al grupo. Bueno, dividamos. Bueno, hicimos la experiencia el año pasado con la evaluación de la experiencia este año y con la inspiración de algunas cuestiones que tomamos de la experiencia de Pamela Jofre de Chile, este año directamente planteamos, bueno, vamos a dividir al grupo de entrada en 3 grupos, vamos a necesitar 2 horas y no una, vamos a hacerlo separado de los Ateneos. Y lo que nos pasa este año es que a pesar de que la gran preocupación es que esta no puede ser un espacio obligatorio ni tiene evaluación porque no está incluido en el plan formal de estudios, cuando los alumnos no pueden venir a un taller, nos escriben y nos dicen, ¿puedo ir al taller de otro grupo? Y tenemos una asistencia casi perfecta, porque sienten que es un espacio valioso, distinto de todos los espacios, donde se reencuentran, donde pueden reflexionar sobre sí mismos y donde justamente en el último taller trabajamos comunicación de noticias difíciles, que no nos gusta decirle malas noticias, pues decimos, hasta un embarazo puede ser una noticia difícil para una persona que no lo quiere, por ejemplo, y no solo la muerte o un diagnóstico de enfermedad difícil, ¿sí? Trabajamos justo con el texto de Carlos, el que él leyó, para trabajar noticias difíciles y también primera muerte. Acabamos de trabajar la semana pasada. Y bueno, y lo que nos pasa es esto, que los estudiantes empiezan a decirnos esto, es la primera vez que tenemos un espacio para pensar sobre lo que nos pasa a nosotros y escribir sobre lo que nos pasa a nosotros. Entonces yo creo que hay que ir de arriba, de abajo, de costado o de donde la institución permita. Lo importante es que quienes empecemos a instalar estos espacios estemos convencidos y confiemos en que después los creyentes contagian, ¿no? No solo se contagian las enfermedades, se contagian los estados de ánimo, se contagia el entusiasmo, se contagia la motivación y se puede echar luz sobre la necesidad de estos espacios para que empiecen a ser escuchados y empiecen a reproducirse. Ujú. Coincidimos, Eli. Sí, seguramente cada institución es, bueno, un mundo y cada uno, en cada lugar hay, bueno, actores claves a los que hay bueno, que motivar, no sé si la palabra es convencer. No sé, Alejandro, Carlos, Joaquín o Natalia, si quieren hacer alguna otra. Sí, Alejandro. Eh, yo, como dijo Isabel, no hay receta. Pero reflexionando,
invitaría a pensar lo siguiente. Primero, Nuccio Ordine, cuando escribió su libro La utilidad y lo inútil, hablando sobre Mm, las humanidades en la enseñanza universitaria, que es un texto que me parece que vale la pena verlo. Pero aún así, todo lo bueno que él aporta desde allí, la formación profesional va de la mano con que se incorpore la dimensión de la humanidad dentro de la práctica. Esa incorporación tiene un desafío grande. Entonces, por eso los programas integrados que ponen esto dentro del juego que yo estoy trabajando para ser médico en este caso, o la profesión de salud que sea, entiendo desde lo curricular que sería lo que uno habría. Claro, la formación docente es clave, sin duda. Pero me voy a meter en otra cosa más por ahí más compleja, que mis amigos Carlos y Joaquín, jovencitos ambos, y conmigo cuando éramos chicos y jugábamos a la clínica médica y a estar actualizados y qué sé yo, les voy a proponer esto. Desde la perspectiva sociocultural, cuando uno hace análisis de la actividad, muchos autores señalan la importancia de que la actividad es una actividad mediada. Primero, nosotros no somos solo seres humanos despojados que hacemos somos un ser humano en un contexto que nuestra actividad tiene una serie de artefactos que hacen que nuestra actividad mediada tenga determinadas características. ¿Ok? Entonces, si yo saltaba hacía salto con garrocha, con una varilla rígida, saltaba 3 metros. Cuando apareció la fibra, el bambú, salté mucho más y con la fibra de carbono salto 6 metros. No es ni mejor ni peor, solo que es distinto. La forma en que ejercemos medicina hoy es distinta que cuando nosotros éramos jovencitos y para buscar un artículo tardábamos 2 meses que nos mandaban por carta el artículo que pedíamos y hoy lo tenemos al instante. Entonces, lo que se ve en una perspectiva antropológica es que los grandes cambios se producen más por los mediadores que por los cambios que se hacen en los agentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La llegada de la inteligencia artificial va a producir un cambio muy grande, como produjo Internet. Y esto no significa necesaria e indefectiblemente que se deshumanice todo. Porque creo que lo que sí tenemos que trabajar es en la reflexividad. ¿Qué voy a hacer con eso? Y hoy el gran desafío que tienen las humanidades, o la perspectiva humanística que queremos formar en nuestros profesionales, en la profesión que sea no dejar de lado esa dimensión. Fue el problema que tuvo la bioética en los fines de los 80, que podía tener el riesgo de encerrarse en los comités de bioética. Y la idea era que tenían que entrar en el lugar de la decisión médica. Entonces, en los servicios de clínica, hablo clínica porque bueno, somos 3 clínicos, pero en la clínica, en la cirugía, ahí tenían que estar. La dimensión era la mejor evidencia disponible y la perspectiva bioética en la toma de decisiones. Acá lo mismo. Todo lo que comentó Carlos en cuanto a distintas cosas a tener en cuenta. Creo que los esfuerzos de todo lo que sean las humanidades, como la narrativa, las humanidades en general, el arte, tienen que ir al núcleo central. Y termino. La historia clínica es absolutamente performativa de la acción del médico y es absolutamente deshumanizante. Mujer de 35 años internada. Entonces yo siempre les pregunto a los estudiantes lo siguiente: ¿se imaginan la cara de esta persona? Nunca. ¿Ustedes desearían ser una mujer o un varón de 18 años que está en quirófano, que viene con dolor de fósil izquierda? ¿O quieren ser Julián con dolor en la fósil izquierda, apendicitis, que tenía miedo de entrar a quirófano, pero que esto lo tenemos que tener en cuenta como médicas y médicos cuando vayamos a hacer eso, o como equipo de salud? Entonces, digo que hay que permear el núcleo duro del cual Carlos, Joaquín y yo formamos parte, no me corro de eso, formamos parte del núcleo duro, formamos parte de ese núcleo duro que hay que modificar. Lo vemos a diario, nosotros enseñamos en la redacción y la historia clínica. Tiene para la narrativa media carilla y 8 páginas de lo que el cuerpo dice, que es una cosa que ha sucedido mucho tiempo, hace 400 años, cuando Laennec desarrolló un estetoscopio para ver que el cuerpo habla. Ojo, no estoy en contra del examen físico.
Sí, totalmente de acuerdo con tus comentarios, Alejandro. Bueno, yo quisiera agregar que me parece que tenemos que ampliar la mirada y si bien estamos hablando de medicina narrativa y de la relación médico-paciente, esto nos involucra a todo el equipo de salud. Yo personalmente soy licenciada en nutrición y también hago un mea culpa cuando años atrás hablaba de los casos diciendo pesa tanto, sexo femenino pesa tanto, mide tanto, sin dar un contexto de la bueno, de la realidad social y otros parámetros que contextúen, bueno, y puedan tener una mirada narrativa. Estamos cambiando, es un trabajito que lleva su tiempo y es de hormiga. Carlos, sí, por favor. Ah, Sí, ¿querés sí, sí, hablar vos, queríamos Joaquín? escucharte. Lo mismo. ¿Querés hablar vos primero, Joaquín? Me da lo mismo. No, arrancaste, perdón, yo tomaba el Ah, huequito, dale, dale. a lo que dijo Alejandro, quiero retruco, digamos. ¿En qué sentido? Él dice, la historia clínica cambia el soporte, las tecnologías cambian a los actores. Digo, 1450, Gutenberg irrumpe con la imprenta y se hace la lectoescritura para todos. Y hoy vivimos la era de las plataformas, ¿no? Atiendo a un directivo de Netflix y le digo, che, ahora la IA les quitó todo el tema de la traducción simultánea, el subtitulado, ¿no? Me dice, no, ese no es el problema, Pressman. Esta plataforma está en ciento y algo de idiomas. El mundo no lee los subtítulos. Todos los televidentes eligen que se hable en el idioma que hablan. Con lo cual, más tarde que temprano, vamos a perder la lectoescritura. Y termino. El mes pasado, en junio, se publicó un trabajo del MIT sobre deuda cognitiva o sedentarismo cognitivo en aquellos que escriben con IA, utilizando Google o escribiendo un texto como lo hemos hecho nosotros en la historia clínica por más de 40 años. Los que lo usaron con IA se habían olvidado el 80%. Los que utilizaron la computadora, el 20%. Y los que usaron la lectoescritura creativa manual, recordaban el 100%. El MIT, sepamos que en Estados Unidos, y tiene siempre una visión económica, y dicen ellos que utilizar la inteligencia artificial es como sacar un crédito cuyo interés es muy superior al que vamos a poder pagar. Y termino. Si no preservamos el acto sagrado de la historia clínica, paciente-médico, médico-paciente, estamos en un escenario de disputa de qué va a pasar con el lenguaje en las ciencias médicas. Y eso es lo que está en juego. Que uno preguntaba en una del PowerPoint, si vamos a utilizar una inteligencia humana ampliada con la metáfora de la garrocha que usaba Alejandro, de carbono para saltar más, si vamos a tener una medicina humana asistida, aumentada, más accesible, o vamos a ir a una ignorancia artificial humanizada, porque quienes utilizamos la IA te habla como un ser humano y lo que es peor, te responde lo que vos querés que te responda. Desafíos, nuevos paradigmas y bueno, repensarnos, ¿no? En nuestros roles. No sé si ya estamos tratando de terminar en horario. Lamentablemente no vamos a poder abrir a preguntas, pero como siempre quedan, por supuesto, Joaquín, querías hacer un comentario final para cerrar la mesa. Tenés Bueno, toda la palabra. bueno, gracias. Final no No, sé, por pero favor. bueno, hay una pedagoga, Aguerrondo, que habla de que hay transformaciones macro y transformaciones fenomenológicas más pequeñas y que pueden afectar a toda la estructura o ser más micro. Entonces dice que cuando hay una, una transformación estructural macro, estamos hablando esto, de una transformación. Y cuando hay una transformación macro fenomenológica, eso es una reforma. Ahora, cuando la transformación es fenomenológica y chiquitita, eso es una novedad.
pero dice que las transformaciones que son innovaciones realmente son transformaciones estructurales que comienzan en lo micro. Por ahí eso nos ayuda a pensar la forma en que todos fuimos trabajando y sembrando en la grieta la semillita. Para retomar con algo más, yo me imagino que todas estas herramientas de difícil nombre, ¿no? Medicina narrativa, ¿no? El cotillón de la empatía, formas de humanizar la medicina, me las imagino más como permeando el currículo. Me quedé pensando en lo que decía Susana cuando dijo, tiene que ser seria, tiene que ser no simplificada, no una versión así muy, no de la complejidad. Lo que nosotros hacemos es lindo y los estudiantes lo reciben muy bien, pero no tiene masa crítica como para producir un cambio. Entonces tendría que darse en muchos otros lugares y eso requiere, nada, un apoyo institucional que a veces no es tan sencillo, depende de las instituciones, por eso vuelvo a depende, pero todo esto vale la pena. Y nada, con respecto a lo IA, vamos a pasar, me parece, por una época complicada, pero que va a terminar haciendo que esto adquiera justamente mayor Más relevancia. relevancia, Sí, totalmente. previsiblemente, porque el Sí, uso de esta tecnología sin esto nos va a llevar a una encrucijada ciertamente compleja. Gracias. Laura, yo te voy a pedir una palabra nada más. Tengo la sensación de que este diálogo recién comienza, ¿no? Recién empezamos, ¿no? Entonces, quizás es una buena oportunidad esta para que después nos demos cita, quienes estamos aquí, quienes más quieran seguir, para profundizar sobre esto que recién se empieza a armar y que me parece que podemos, seguir conversando, nada más que eso. sí. Bueno, de mi lado, agradecerles a todos los disertantes. Ha sido una mesa muy enriquecedora y rescato esto, un pensamiento de hoy a la mañana, que la medicina narrativa parece simple, pero es compleja y exige una serie de habilidades que hay que desarrollar y quienes estamos comprometidos con la docencia, bueno, tenemos el desafío de ver cómo, cuándo y de qué, cuál es la mejor manera para que las futuras generaciones de graduados de ciencias de la salud desarrollen estas habilidades narrativas. Así que bueno, con esta inquietud cerramos esta mesa y nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron y a los disertantes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.